con una palabra podemos hasta levantarle el ánimo a otra persona. Hay personas que me han dicho a mí, el día que usted me dio este abrazo, yo me sentía muy mal. Hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy estoy muy entusiasmado de entrevistar a un buen amigo y además alguien que está revolucionando una industria muy particular, que es la de la salud. Y en la salud hay muchas cosas que hablar, pero él ha hecho cosas muy diferentes y ya nos va a contar su historia. Así que bienvenido, mi querido Ramiro Ruiz. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido y contanos un poco de ti, porque sé que eres un profesional de las ciencias, de la salud, que ha hecho muchísimas cosas y debo decirte también que es de las profesiones que más miedo me dan. Así que contanos un poco qué has hecho. Pues bueno, la verdad es que pues, he hecho muchas cosas. Tal vez hoy en día hago muchas cosas porque me llegué a aburrir de trabajar y hacer lo que pues en algún momento empecé a estudiar. Uh-huh. Y en un momento pues, bueno, te puedo contar mi historia desde el inicio. Uh-huh. Te digo, nunca fue fácil para nosotros en la familia pues hacer las cosas porque pues te voy a decir, desde pequeño mis papás se divorciaron. Viví con mi mamá desde los 8 años, ¿verdad? Siempre vi a mi papá y tuve muy buena comunicación con él y siempre me apoyó y todo, pero con mi hermana vivimos siempre con mi mamá y mi abuelita. No te podría decir qué estrato económico éramos, pero a veces nos cortaban la luz, ¿verdad? Al salir del colegio me iba muy bien. Decidí estudiar la carrera de ingeniería en química industrial. Por 2 razones. Una, porque todos mis amigos iban a ingeniería. Me metí en ingeniería. ¿Por qué química? Porque el promedio final en el colegio era 99 en química. Entonces dije, soy bueno en química, aunque me gustaban más las matemáticas. E industrial, por ponerle un apellido más bonito a que no solo fuera ingeniero químico, ¿verdad? Me fui a inscribir, hice los exámenes de admisión con todos mis amigos, nos aceptaron y esperando a que fuera enero para empezar las clases. Uh-huh. En eso mi mamá me dice, mijo, ¿por qué no vas a probar la carrera de odontología? Y entonces yo le digo, no mamá, ya estoy inscrito en ingeniería. Sí, mamá, mijo, anda a la carrera de odontología a la San Carlos, porque yo iba a la otra universidad, a la Landívar. Uh-huh. Mi mamá nos había dicho a mi hermana y a mí que lo único que nos podía dar de herencia era nuestros estudios. Y no sé por qué razón quería que fuera a la San Carlos, yo creo que tal vez por lo económico, ¿verdad? Aunque pues la carrera de odontología ahí pues es muy buena, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos problemas ahora, pero bueno. Me insistió tanto que a mediados de enero fui a probar la universidad antes de ir a la Universidad de Landívar, estudié ingeniería. Uh-huh. Y voy a ir a hacer lo que mi mamá me pidió y ya después me regreso a donde me tengo que ir. Pero el día que llegué era el examen de admisión y el examen específico en la Facultad de Odontología de la San Carlos. Y me acuerdo muy bien porque yo llevaba un lapicero de gel verde. A mí me encantó ese lapicero y lo cargaba por todos lados. Ese día llegué a preguntar qué había que hacer para inscribirme y me enteré que era el examen de admisión. Uh-huh. Entonces yo, ¿qué hago aquí? Y me metí a hacer el examen. Entonces hice el examen, me dijeron, mire, el día de mañana es el práctico. Entonces, ¿qué tengo que traerme? Entonces me dijeron un cubito de jabón o de cera, las espátulas, cuchillas, y las conseguí y me fui a hacer el examen al día siguiente. Hice el examen y todo, y cuando salgo, dije yo, ¿y ahora qué hago si yo no estoy inscrito en la universidad? Entonces hablo con mi mamá pues habla ahí con unas personas, hablan a la facultad y le dijeron, bueno, si su hijo no está inscrito, que empiece a inscribirse en la universidad.
para poderle dar la nota. Después que vaya a hacer los exámenes de orientación vocacional, el de bienestar, en bienestar estudiantil, que haga todos los exámenes correspondientes, y a que tenga todos esos exámenes y sus notas de ingreso a la universidad, que venga a la facultad a pedir su nota en el examen. Y si tuvo más o menos una nota promedio, pues puede estudiar aquí. Para no ser tan larga la historia, hice todo y cuando me di cuenta ya estaba estudiando en la carrera. Ya estaba en el sillón, en la clase, recibiendo clases. Hasta el día de hoy no sé cómo pasó eso. Estudié ahí, ¿verdad? Y saqué mis 6 años. Uh-huh. Después de ello, pues salí, decidí casarme. Conocí a la que soy mi esposa en el último año de la facultad. Uh-huh. Ella también es odontóloga. Y bueno, decidimos casarnos. Y en el camino, pues dijimos, bueno, vamos a poner una clínica. La pusimos en un lugar, pues algo retirado, ¿verdad? Era una zona casi roja. Hoy en día creo que ya es totalmente roja, ¿verdad? Pero ahí pusimos la clínica, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Éramos novios todavía. La estábamos construyendo entre los dos. Te digo, poníamos nosotros el piso, la tubería, el cielo falso, el tablayeso, todo lo empezamos a hacer. Queríamos hacer una clínica en ese lugar, como que hubiera sido de la zona 10 o áreas prestigiosas del país, en ese lugar, que cuando entraran tuvieran la oportunidad de tener lo que no podían tener si no podían ir a otra parte de la ciudad. Uh-huh. Bueno, decidimos casarnos, como te mencioné, y casados, le digo yo a mi esposa, creo que así no la vamos a lograr, porque está un poco difícil. Creo que tenemos que estudiar, o tengo que estudiar una especialidad. Entonces, viendo qué podíamos estudiar, yo le dije, mira, lo único que no sé hacer de toda la carrera es ortodoncia. Así que quiero aprender cómo hacerla. Fui a preguntar, en la San Carlos acababan de abrir el posgrado de ortodoncia, era caro a comparación de el costo normal de estudios en la San Carlos, ¿verdad? Es 1000 veces más caro, ¿verdad? Uh-huh. En porcentaje, y no tenía la capacidad de pagarlo mensualmente. Tocando puertas, pues no había, un amigo me contó que había en un banco del país préstamos para maestrías, uh-huh. Pero para el extranjero. Entonces yo fui a preguntar si me la daban estudiando aquí. Me dijeron, sí, pero usted va a tener que pagar la cuota mensual completa, no solo el interés y después cuando regrese el capital. Va a tener que pagar capital y porcentaje. Bueno, está bien, pero por la cantidad que es, necesita un fiador. Y mis padres, pues no podían ser por el monto fiadores míos. En ese momento, pues mi papá le habló a mi tío, y mi tío confió en mí, uh-huh. Y fue fiador para ello. Entonces así pude estudiar la especialidad de ortodoncia en la San Carlos. Pasé de 2 años y medio durísimo, ¿verdad? Porque entre muchas cosas yo no me podía hacer cargo de la casa porque estudiaba todo el día hasta las 3, 4 de la tarde. Llegaba a la clínica a trabajar, miraba 1 o 2 pacientes si tenía, y con ello pues podía pagar yo la mensualidad del préstamo. Entonces faltaba la gasolina, la comida y todos los gastos que tenía que hacer en la casa. Y eso que no pagaba alquiler, porque el hermano de mi esposa me dijo, no te voy a cobrar, era su casa que él había comprado, me dijo, te voy a dar mi casa y mientras estés estudiando no te voy a cobrar alquiler. Bueno, pues gracias a él pude pues no tener que pagar un alquiler en la casa, pero fue un momento donde dependía solo de lo que mi esposa hacía, uh-huh. Mientras yo solo pagaba lo que requería en la universidad. Uh-huh. Me gradué de ortodoncista, a partir de ese momento tuvimos a nuestra primera hija, fue hace 15 años, y empezó todo un caminar un poco difícil porque pues no había mucho, ¿verdad? Pacientes no habían, yo iba a la clínica a espantar moscas. Tuve la oportunidad de un doctor muy querido que me dio la oportunidad de trabajar en su clínica, pero él de vez en cuando me pasaba pacientes y todo para que yo pudiera ir avanzando. Me apoyó bastante. ¿Qué te puedo decir? Me costó bastante poder llegar a donde estoy hoy, pero llegó un momento dado
que me di cuenta que la ortodoncia era un mundo diferente, no era algo que yo pensaba que iba a incluirla en mi práctica con todo lo demás que yo podía hacer. Entonces, cuando salí del posgrado me di cuenta que la ortodoncia era un mundo diferente, era realmente todo lo que yo tenía que hacer. Y me dediqué solo a hacer ortodoncia. En ese tiempo mi esposa seguía trabajando y quedó embarazada de mi segundo hijo. Y en el 2011 nació mi segundo hijo. En ese momento mi esposa dejó de trabajar. Y toda la carga económica, nos sacamos de cambiar de casa, comprar un carro para ella. Y toda la carga económica cayó sobre mí. Entonces tenía que ver qué hacía. Y seguí trabajando y dándole duro, pero llegó un momento que me aburrí. Me aburrí de hacer ortodoncia. Porque pues al final era lo mismo todos los días. Y se volvía lo mismo, llega el paciente, cambiar hules, poner arcos, cerrar, poner hules, y qué hule quiere. Y se volvió una rutina diaria, día a día, que yo ya no quería. Me daba realmente como pesar ir a trabajar. Y lo tenía que hacer porque tenía que mantener la casa y todo. Y entonces era todo difícil. Entonces decidí decir, bueno, voy a empezar a trabajar la odontología, la otra área de la odontología, no solo para adquirir más ingresos, para distraerme un poco más y para dejar siempre un hueco en la clínica para cuando mi esposa regresara a la clínica, ¿verdad? Y que la clínica no solo la conocieran como ortodoncia, sino que hacíamos otras cosas para que ella pudiera seguir trabajando. El tiempo pasó, tuvimos a nuestro tercer hijo. Pasaron muchas cosas en nuestra vida, que digo que en un tiempo de 10 años cambió totalmente todo lo que yo había planeado. Aunque no había planeado quién iba a ser yo al final, pero sí, porque todo va viniendo y a veces uno no se da cuenta hasta que pasó el tiempo y voltea a ver y uno dice, bueno, las cosas son así o pasaron de esta forma y qué bueno o qué mal, decisiones que uno toma. Pero cuando me di cuenta, pues todo cambió. En un momento determinado, pues secuestraron al hermano de mi esposa que nos había dado su casa. Nunca lo volvimos a ver, ¿verdad? Se nos entraron los ladrones a la casa. Mi esposa ya no quería estar en la casa. Y ya no quería esa casa, la que nos había costado comprar y teníamos y todavía la seguía pagando. Decidimos dejarla. Al final la regalé. Encontré a alguien que la necesitaba y le gustaba y la podía seguir pagando. Yo la podía seguir pagando, pero la quería y mi esposa ya no quería estar ahí. Para mí era muy complicado porque ni ponerle en alquiler podía sacarlo de la cuota. Entonces tomé la decisión que había sido como un mal negocio y la dejé. Y la persona la tomó y hoy en día viven ahí y realmente son felices y con eso es suficiente para mí. Pero siempre seguía ese pesar que era muy aburrido ir a hacer lo mismo todos los días. Porque aunque digan que los odontólogos o los doctores tienen su agenda, es en su agenda, pueden trabajar cuando quieren o cuando no y tienen tiempo libre, hoy en día, bajo este tipo de mundo que vivimos, es imposible. Porque el paciente puede llegar cuando él quiere. Antes uno les ponía la cita, ahora ellos dicen, mire, yo puedo llegar a tal día, a tal hora, ¿me puede atender? Y con el tráfico que hay en la ciudad es muy difícil ser un poquito así como selectivo en qué voy a hacer. Entonces, desde temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y un poquito más, pues he tenido que trabajar. Y era aburrido. Pues sinceramente, la carrera me encantaba porque a mí me gusta hacer mucho con las manos. Pero se había vuelto una rutina. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Yo le digo a mi esposa, si yo pudiera vivir de ayudar, eso haría todos los días de mi vida. Entonces, bajo esas razones empecé a hacer muchas otras cosas más en la clínica. Por ejemplo, había que hacer a veces cirugías a pacientes, pero ya me había acabado los favores con los colegas de que se lo hicieran sin costo a alguien que no tenía para pagar. Entonces tomé la decisión de empezar a aprender para poderlo hacer yo y no cobrarle al paciente. Y así fue desarrollando habilidades para poder realizar ciertos tratamientos a las personas.
Y entonces ya le encontré otro sabor a la carrera, porque ya no solo era la rutina de ir, trabajar y regresar a la casa, sino ya iba porque iba a hacer algo más que trabajar con los pacientes que te dan ingresos, sino ayudar a alguien. Y al final era el pago que mejor recibía yo, porque el dinero te lo pueden robar. Lo puedes gastar o invertir mal y a veces se te va el dinero y ya no lo tienes. Pero muchas gracias, que ha cambiado mi vida. Muchas gracias, ha hecho algo muy grande por mí. O solo ver esa sonrisa, porque ha llegado gente deprimida a la clínica y por arreglarle un diente o darle una sonrisa nueva, y que no tienen dinero para hacerlo, por eso están deprimidos. Poderle dar ese cambio y esa ayuda, el agradecimiento que me dan de regreso es algo que es invaluable. Y tal vez esa era como mi droga de todos los días para poder llegar a trabajar. Y empecé entonces a realizar ciertos tratamientos que los conocía por la carrera de pregrado, pero no era mi especialidad. Y te digo sinceramente que gracias a Dios desarrollé muy buenas habilidades para realizar todos esos tratamientos. Tan así, mira, yo creo en Dios, sí, mucho. Digo, confío en Él. Y hay cosas que yo personalmente sé que yo no tengo la capacidad de poderlo hacer. Y he logrado llegar a hacerlo y hacerlo muy bien. Entonces, la única forma que creo y entiendo que pudo haber sido es porque Dios me dio a mí ese momento para poderlo aprender y la habilidad para poderlo hacer. Y he llegado hasta donde estoy. He comprado pues muchas cosas tecnológicas hoy en día. La odontología ha cambiado mucho en estos últimos años y hoy es totalmente pues digital, ¿verdad? Pocos doctores, bueno, está entrando, pero pocos doctores en el país han llegado a equipar sus clínicas con lo último de tecnología, ¿verdad? Y yo no me propuse hacerlo, pero lo hicimos con mi esposa. Inició todo en el 2019, cuando ella fue a un congreso, llegó a la clínica y me dijo, tenés que venir a este congreso que termina el viernes, a ver lo que hay aquí, lo que acabo de encontrar. Te va a encantar. Y yo, no, tengo pacientes, no puedo ir. No, tenés que venir. Y me insistió tanto que cancelé la agenda y me fui al congreso. Y cuando dijo, mira, con este equipo podemos hacer ortodoncia invisible. Y como esa es mi especialidad. Y entonces empecé a ver yo todo y le digo, bueno, pues me interesa ver cómo funciona. Entonces ya me explicó el representante de la marca comercial y eran diferentes productos los que nos estaban ofreciendo. Entonces dije, bueno, me interesa. Con esto puedo hacer yo ortodoncia invisible. ¿Sí? Bueno, entonces quiero el equipo. ¿Cuánto es? Pero con esto, ¿qué más puedo hacer? Entonces, porque yo miraba todas las cosas que tenían en los escritorios y muebles, ¿verdad? Entonces digo, yo puedo hacer esto, esto y esto, sí. Bueno, entonces mire, yo como puedo hacer ortodoncia y esto es para hacer ortodoncia, pero me quedaría corto. Quiero también la máquina para hacer coronas en porcelana, quiero también otro software, porque los software cuestan igual que, es hasta igual que un carro, ¿verdad? Entonces, quiero esto y esto y esto. Me acuerdo que el dueño del depósito me decía, no, hombre, compra solo esto primero. Yo, no, es que solo esto me quedó corto. Y a mí me gusta mucho también la tecnología, entonces era como un niño en una juguetería. Bueno, después nos pasaron la cuenta de cuánto era. Y cuando miro digo, wow, es como comprar una casa. Entonces, bueno, platicamos después, nos fuimos con mi esposa y empezamos a platicar y a platicar todo el día, toda la noche. Nos levantamos y qué vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, crees que lo podemos hacer. Mi esposa me decía, ¿será que nos metemos a todo? Mejor solo a la ortodoncia. Y yo siempre he sido muy temeroso, pero mi esposa es la que me ha dicho, no, trabajando lo podemos lograr. Y en esa ocasión yo era el optimista y ella, ¿será que lo vamos a lograr? Yo creo que sí, le decía yo. Hablé con ciertas personas, si nos podían prestar el dinero. Nos dijeron, no nos alcanza, no tenemos, es mucho. El banco no nos quería dar un préstamo porque a pesar de que la casa, yo ya no la estaba pagando, seguía mi nombre.
Y entonces eran deudas grandes que reflejadas en un banco a mí no me podían dar el préstamo. Aunque yo tenía solvencia para poder pagar mes a mes el equipo. Gracias a este depósito dental y a una empresa de leasing, me dieron el leasing para poder comprar el equipo. ¿Verdad? Por 3 años para estarlo pagando. Al terminar el primer año de estar pagando el préstamo, le digo a mi esposa, yo quiero comprar un tomógrafo. ¿Será? Me decía ella, no le vas a sacar la inversión porque no se lo vamos a vender a la gente afuera. Y yo, sí, pero yo quiero un tomógrafo. Porque, te voy a decir, muchos de los equipos que tengo los he adquirido no para hacer dinero, sino para poder ayudar a la gente. Entonces, yo soy de las personas que no me gusta pedir favores. Pues no me gusta no porque sea orgulloso, sino pediría muchos. Y no puedo estarle pidiendo a la gente que no me cobre, pues no porque yo no quiero pagar, sino hay gente que no lo puede pagar. Entonces, yo le dije, es que nos va a ayudar para crecer en la clínica. Pero realmente en mi mente estaba, puedo tomarle radiografías a los pacientes o una tomografía y no cobrarle. Entonces, la deuda del tomógrafo era igual de todo el equipo que había comprado. Entonces, ¿quién me lo va a dar? Solo llevamos 1 año pagando, pero cuando fui a hablar con la empresa que me dio el leasing, les dije, mire, este equipo es igual es para mi negocio y es para generar ingresos. Así que si ustedes me dan el préstamo, yo les voy a poder pagar porque es para producir más. Como había sido buena paga durante todo ese año, me dieron el leasing. Y por 3 años. Entonces, en total tenía que pagar todo en 4 años. Gracias a Dios, como es una herramienta muy útil. No solo pude ayudar a mucha gente y hasta el día de hoy lo hago, sino también me sirvió para hacer crecer mi negocio. Este diciembre terminé de pagarlo y se acaba todo. Pues todo en lo que nos metimos con mi esposa, en este diciembre terminamos. Y a todo esto, pues se me quitó el aburrimiento por trabajar. Ahora pues me levanto, hasta trabajo horas extra porque hemos comprado más máquinas, hemos podido pusimos un laboratorio, mi esposa se encarga de hacer las coronas, de pintarlas, de diseñar todo para los pacientes. Hemos comprado pues diferentes equipos, escáner faciales, escáner intraorales, impresoras 3D para imprimir. Entonces, si llega alguien y tiene necesidad, pues sabiendo que es alguien que sí la tiene, ¿verdad? Los ayudamos, no les cobramos o les cobramos menos. Y sí, eso se ha vuelto muy, muy, muy entretenido. La verdad es de que hoy en día sí me encanta lo que hago todos los días, ¿verdad? Hago todo, pues como te dije, pongo piso cerámico, levanto pared de tabla yeso, pongo cielos falsos, construyo, pongo la electricidad, los focos. Ahorita tengo las manos todas lastimadas porque acabo de poner, cambiar switch de la electricidad, focos y todo a Wi-Fi, ¿verdad? Es un sistema para hablar y que se apague. Y entonces estoy entretenido, ¿verdad? Es algo fascinante. A mí me encanta la historia porque es algo que muchas personas se pueden identificar a él. Y es que en tu caso, ese descubrir ese propósito y esa pasión ocurrió en una etapa posterior, ya cuando lo estabas haciendo. Y me encanta, si nosotros vemos nuestro modelo, decimos, tú tenías varios talentos, como ese gusto por la matemática, por la ciencia, por la tecnología, pero quizá no lo habías visto que aquí podías darle un camino a ese talento. Tuviste una oportunidad en la odontología, también con tu pareja, que se volvió ese equipo, pero llegabas al punto donde decías, bueno, ya no quiero hacer esto. Y esa dedicación que implicaba las horas, ese estar trabajando,
ya no había gozo. ¿Y cómo encontraste ese optimismo? Me encanta que encontraste el propósito en un momento donde dijiste, bueno, me gusta servir y esto puede ser un vehículo para un propósito más allá de nuestras necesidades. Y también es impresionante ver que también lo material de cierta forma se va quitando, porque el ejemplo que decías de la casa, de este familiar que lamentablemente es secuestrado, cómo encontrar ese propósito en medio de ese momento. Cuando tú ves ahora en retrospectiva todo lo que has hecho, que has encontrado esa pasión y lo redescubriste, porque agradezco tu sinceridad que decías, bueno, por mucho tiempo estaba aburrido en esto, pero lo encontré cuando vi que podía servir y podía ser un vehículo en función de ayudar a más personas. ¿Qué le dirías a esas personas que tal vez están en un trabajo que no les gusta, que tal vez están en esa rutina y que no saben qué hacer? Y quisiera que regresaras a ese momento donde tal vez decías, bueno, le invertí 6, 8 años de mi vida a esto. ¿Y ahora qué hago? Porque aprendí todos estos talentos, toda esta profesión que me está aburriendo todos los días y que ya no le veo ese propósito. ¿Qué les dirías a esas personas que se sienten esclavas a lo mejor de una profesión que no les gusta, de un trabajo que no les gusta y que francamente no saben qué hacer? ¿Qué les dirías? Pues bueno, mira, entiendo cuando, pues sí te puedo decir que entiendo cuando la gente se aburre, porque probablemente a veces le podemos encontrar gozo a un trabajo por la remuneración económica que podemos recibir. Aunque hay gente que aunque sea remunerada altamente, se llega a aburrir de ese trabajo. Yo creo que a veces lo que tenemos que llegar a entender es que la vida es corta, ¿verdad? Pues, tal vez era otra historia. Hace 2 años estuve a punto de morir. Y entonces, ahí sí te puedo decir, Dios me dio la oportunidad de seguir con vida. Al punto donde los doctores dijeron, ya no más. Me dio COVID, estuve entubado, y los doctores dijeron, el de hoy no pasa. Y hoy estoy aquí. Desperté cuadraplégico. Me decían que durante 6 meses, hasta dentro de 6 meses me iba a recuperar y aunque iba a quedar un poco lesionado por lo que el COVID estaba haciendo, pues iba a tener vida y en 6 meses iba a poder volver a estar caminando y todo. Gracias a Dios, en 1 mes me levanté y caminé y hoy estoy completamente sano. Por ello me di cuenta que la vida puede ser corta en un abrir y cerrar de ojos. Y para otros puede ser larga porque nunca les ha pasado nada y por eso tal vez se aburren de lo que están haciendo. Creo que tenemos más que el propósito en esta vida de trabajar, de ganar y cuidar a nuestros familiares, a nuestra familia y hasta ayudar a otras personas. Tenemos también el propósito de dar tal vez de dar testimonio de que la vida no solo se trata de una rutina de trabajo. Creo que podemos enseñarle a otras personas mientras estamos trabajando que hay algo más allá que ir a trabajar o una rutina. Algunos podrán enseñarles a otros a sonreír, ¿verdad? Porque cuando uno mira en el trabajo siempre está el que sonríe, el que anda contando chistes, la persona que siempre es muy atenta. En un trabajo siempre hay muchas personas, está el de la limpieza, y cada uno nos enseña a cada persona algo diferente. Si nosotros entendiéramos que nuestro propósito en la vida no es solo hacer para nosotros, sino que podemos ayudar a alguien, hasta con un ¿cómo estás? Gusto de verte, te miras bien. Con una palabra podemos hasta levantarle el ánimo a otra persona. Hay personas que me han dicho a mí, el día que usted me dio este abrazo, yo me sentía muy mal.
me pasó con una paciente en la clínica. La paciente llegó muy agresiva, alegando que cuándo me van a atender, que cuándo van a hacer esto, si me va a trabajar, no me va a trabajar. Después me decía, mire, discúlpeme que esté así, pero estoy muy estresada, pero me va a trabajar. Sí, no tenga pena, le decía yo, le voy a trabajar. Le trabajé y todo, y cuando terminó solo me dijo, discúlpeme por el momento que tuvimos hace un rato. Entonces yo le dije, ¿me permite darle un abrazo? Y me dijo, sí. Y cuando lo abracé se puso a llorar. Meses después me contó que ese día le habían dicho que su hija pequeña, de 9 años, que había tenido cáncer en los ojos y los perdió, ya no veía. Ese día le dijeron que solo le quedaba una semana de vida. Y por eso ella estaba pues estresada y ansiosa en mi clínica. El abrazo que yo le di me dijo, yo no me dejo abrazar por nadie. Y ese día no sé por qué me dejé abrazar por usted, pero lo necesitaba. Y le agradezco mucho ese abrazo ese día. Gracias a Dios, la niña sigue viva. Pero ahí me doy cuenta que a veces un gesto de alguien en algún lugar que uno no pretende hacerlo, sino tal vez calmar una situación, puede ayudar a otra persona. Entonces el mensaje para todas las personas que puedan estar escuchando este mensaje es, no importa dónde estés, no importa que tu trabajo lo sientas aburrido, siempre alguien va a necesitar de la ayuda de esa persona que está en ese momento y puede ser tú. Y una palabra, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Aquí está tu lapicero, algo, cualquier gesto puede construir o puede ser el inicio de algo bueno para otra persona. Entonces, no hay que echar cualquier trabajo o negocio que tengamos a que no sirve o que ya me aburrí, sino si estamos en ese momento, en ese lugar, probablemente es por alguna razón. Yo creo firmemente que no hay nada que pase en este mundo afuera del control de Dios. Dios está al control de todo. A veces no lo vemos, a veces no lo entendemos, pero Dios sabe por qué estamos nosotros en cada lugar. O para aprender, o para enseñar, o por lo menos para poder ayudar a alguien con una palabra. Tú me has hecho recordar algo que la mayoría de filósofos hablan de ese momento cuando te das cuenta de la fragilidad de la vida, es que en muchas ocasiones empiezas a vivir. Y hay un despertar que ocurre cuando dices, sí, la vida es hoy, la vida es más allá de la transacción, es más allá del dinero, pero muchas veces requiere de ese momento como el que tú nos describes que pasaste. ¿Crees que es posible que tengamos ese despertar sin pasar por el momento difícil? ¿Crees que es posible despertar ante una realidad donde estamos cómodamente adormecidos sin que nos pase ese momento como el que tú tuviste? Sí, lo creo porque así ha sido mi vida. Uh-huh. Yo el despertar, el cambio, el ver la vida como algo diferente y no rutinario fue mucho antes de haber padecido la enfermedad. Uh-huh. Yo creo que si yo no hubiera estado bajo esa condición de diferente, de ver la vida como pues cada día es algo importante, yo no hubiera podido sobrevivir el COVID. Fue una experiencia muy dura, porque dejar de respirar, pues uno no se da cuenta que respira, uno no se da cuenta que cuando habla no respira. Yo me di cuenta, yo me enfermé, estuve 9 días en mi casa tranquilo, con fiebre y tomando medicamentos, y cuando fui al hospital fue porque me iba a tomar una radiografía de control. Y ahí me dijeron, se tiene que internar. Y yo no me voy a internar y ni me voy a quedar, y mucho menos me voy a entubar. Ese era mi lema. Pero ya estando dentro del hospital, dije yo, no voy a ser orgulloso, lo voy a tomar como unas vacaciones.
Entonces tráigame mi computadora, voy a diseñar en el cuarto del hospital y tranquilo, como que sin nada. Y, gracias a Dios, pues tenía el seguro. Entonces dije yo, bueno, el seguro va a pagar una parte, la otra yo, y como van a ser unos 4 o 5 días, pues no va a ser mucho. Eso fue jueves. Sábado en la madrugada dejé de respirar. Y te digo que yo orándole a Dios y no podía. O respiraba u oraba. Después no había nada más. Solo me dio tiempo en ese momento de alcanzar el timbre de emergencia porque bajo ese a mí no me va a pasar nada. Yo le dije, sí, déjenlo ahí. Cuando no podía respirar me recordé que estaba ahí y solo tuve fuerzas para saltar, pues brincar, agarrar el timbre y me quedé colgado ahí. Yo le digo a mi esposa, si yo no lo hubiera agarrado en esa primera oportunidad, ya no me estarías viendo aquí. Pues yo lo logré agarrar a la primera y me quedé y llegaron a auxiliarme. Y después, los días siguientes, antes de entrar a intensivo, pues fueron difíciles. En el intensivo, pues le dije al doctor, ¿qué hacemos? Y me dice, pues lo mejor sería entubarte ahorita. Y yo, bueno, intúbenme, ¿verdad? Pero estaba pasando una situación muy complicada en ese momento, que si no hubieras tenido un cambio de vida antes, creo que no hubiera podido soportar ese momento de estrés y angustia que estaba viviendo, ¿verdad? Creo que sí es posible cambiar o encontrar ese momento que uno dice, bueno, la vida es corta, tengo que hacer cambios en mi vida. Yo hice muchos cambios drásticos en mi vida, lo sigo haciendo, pero porque entiendo que en este mundo o la relación entre personas y entre familia o matrimonio no es de estarnos peleando. Siempre hay una forma de hablar y dialogar, porque hoy podemos estar y mañana no. Entonces, al darme cuenta de eso, siempre trato de solucionar mis problemas con personas, pacientes, hasta discusiones con mi esposa o con mis hijos, hablarles. Les digo a ellos, yo ya entendí, les digo yo, que yo no soy alguien que les tiene que prohibir las cosas como papá. Yo ya entendí que yo estoy aquí para guiarlos a ustedes, para que cuando ustedes salgan al mundo, traten o no tengan los errores que cometimos nosotros sus padres y les vaya un poco mejor que a nosotros. Pues no les digo que no por prohibírselo, les digo yo, sino les digo no porque no es bueno. Y de esa forma creo que podemos llegar como seres humanos a entender lo que realmente podemos hacer o encontrarle un sentido a la vida sin tener experiencias drásticas. Por ejemplo, cuando yo conocí, pues, yo conocí a Dios, pero no sabía realmente quién era, así como gracias a Dios, pues vas a misa y esto y aquí y allá, pero para mí era en ese momento pues un personaje, que sabíamos que existía, que había hecho las cosas, pero hasta ahí. Cuando lo conocí más profundo, pues entender realmente qué es todo eso, yo le digo a mi esposa, pues hoy en día le digo, gracias a Dios lo conocí y entendí muchas cosas sin haber sufrido. A veces muchos llegan a acercarse a Dios o cambiar su vida porque perdieron un brazo, porque les mataron a un familiar o tienen una enfermedad grave. Yo realmente llegué por amor, ¿verdad? Y ahí fue donde cambió mi vida. Mi querido Ramiro, qué conversación tan enriquecedora, de mucha profundidad, donde si bien podemos decir que hemos hablado de cómo emprender, pero creo que es más de cómo vivir y cómo vivir ese presente. Así que te agradezco por eso. Y llegamos a un momento donde nosotros llamamos el momento con todo, que nos encanta coleccionar principios de sabiduría, frases que pueden ser guía para nuestra vida. ¿Cuál es alguna de esos principios de sabiduría que rigen tu vida? Pues mira, pensando así, buscando en el cajón hasta lo más profundo, prefiero irme hasta la parte de hasta arriba del cajón, que lo acabo de aprender hace 2 semanas, con todos estos disturbios que pasaron en el país. Mi clínica estaba cerrada.
aunque yo lograba escabullirme a las 4 de la mañana en mi casa para pasar los bloqueos, y llegaba a la clínica, pues no llegaban los pacientes. Y empecé a entrar en angustia y en dificultades, así como probablemente muchos empresarios que tienen sus negocios y todo, que decían, ¿qué va a pasar? Vamos a perder, vamos a tener que cerrar, como en el tiempo de la pandemia. Yo decía, yo le oraba a Dios y le decía, Dios, ¿qué hago? Porque aunque querramos solo que la gente venga volando o algo, va a haber gente en la clínica. ¿Cómo hago yo para entender que aunque yo te lo pida, no voy a recibir ingresos económicos? Y a veces creemos que eso es lo que hace Dios. Y entonces esto fue lo que me vino a la mente y es lo que aprendí y es lo que puedo recomendar hoy en día. Lo que me dio fue paz. No me solucionó el problema. Tuve pérdidas, porque tuve pérdidas, pero tuve paz. Podía llegar todos los días a mi casa, a acostarme y estar tranquilo, a ver a mis hijos. Me sentía tranquilo y no se arregló la situación en ese momento, ¿verdad? Después regresamos a trabajar, tengo las consecuencias de esos días, pero tengo paz. Creo que si nosotros logramos encontrar la paz, no como, disculpa que lo diga, ¿verdad? Pero en la Biblia dice, yo les doy paz y no como el mundo la da, sino les doy la paz como yo la doy. Si logramos encontrar esa paz que Dios nos quiere dar, no importa en las dificultades que estemos, no importa en los momentos difíciles que nos encontremos, hasta en los momentos alegres, porque a veces uno cuando no tiene paz en los momentos alegres comete a veces o toma decisiones incorrectas. Tener paz creo que es algo que yo aprendí en este mes y me gustaría compartirlo con todos porque he tomado buenas decisiones últimamente bajo ese principio. Mi querido Ramiro, muchísimas gracias por la generosidad de compartir. Así que esta es tu casa. Gracias. Y ahí lo tienen, mis amigos y amigas. Una historia que quizá empiezo resumiéndola desde el fin. Debemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una paz que quizá no es la que definimos de forma cotidiana, sino una forma muy distinta. Ese podernos despertar, poder pasar un día sabiendo que hemos sido instrumento. Y creo que eso Ramiro nos ha recordado, que podemos encontrar un propósito en el servir a los demás. Ese trabajo que puede parecer aburrido, que puede parecer cotidiano, simplemente se puede volver extraordinario cuando lo ponemos en las manos de Dios, cuando decimos puedo ser un instrumento donde con un abrazo puedo decirle a una persona lo mejor está por venir. Así que espero que se hayan disfrutado de esta conversación tan enriquecedora como me la he disfrutado yo. Y les invito a que no se vayan, sino que vean nuestro siguiente episodio, que espero se disfruten muchísimo. Creo que definitivamente tenés que dedicarle tiempo a las cosas, dedicarle inversión de tiempo, dinero, todo. Pero hay una ventana para hacerlo. Y tenés que aprovechar esa ventana.